Entonces, el día de hoy va a presentar la doctora Macarena Brito, que es residente de psiquiatría infanto-juvenil, sobre etiopatogenia del estrés postraumático. Ay, sí, perdón, es que pensé que estaba mucho todavía. Ya, entonces, efectivamente, hoy día vamos a partir hablando de la etiopatogenia del TEP para seguir un poco en el tema que partió la semana pasada. Hoy día vamos a hablar un poco, primero voy a hacer una brevísima introducción y después entrar un poco a factores etiológicos y algunos modelos que se han propuesto del estrés postraumático. Entonces, retomando un poco lo de la clase anterior, ¿cierto? Aquí puse la definición de trauma del DSM-5, que es cualquier situación de exposición a muerte, lesiones graves o violencia sexual, real o amenaza de esta, en forma directa como testigo, familiar o cercano a la víctima, o la exposición a detalles aversivos en virtud de la naturaleza del trabajo de una persona. Y me pareció importante poner aquí los criterios del DSM-5 porque después, a medida que vayamos avanzando, vamos viendo cómo se van explicando estos síntomas a través de los distintos modelos o de distintas como alteraciones, ¿cierto?, que podrían explicar el origen del TEP. Entonces, por una parte, ¿cierto?, tiene que estar la exposición a algún estresor, síntomas intrusivos, conductas evitativas, ¿cierto?, alteraciones negativas en la cognición y en el humor, y alteraciones en el arousal y la reactividad. De nuevo, retomando un poco lo que vieron la semana pasada, ¿cierto? Aquí está el ejemplo de cómo se explicaría el TEP, ¿cierto? Lo que es antes del trauma, que serían algunos factores genéticos y factores ambientales, la exposición al trauma, ¿cierto? Y que lleva a esta como alteración del aprendizaje de la extinción, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, como factores etiológicos, lo primero va a ser partir desde los factores genéticos, pero también vamos a ver los neuroanatómicos, los neuroquímicos, neuroendocrinos y los psicosociales y psicológicos. Respecto a los genéticos, la verdad es que lo que se ha visto es que de la población que está expuesta a trauma, la mayoría no va a desarrollar un TEP, y que los factores genéticos estarían dando cuenta del 30-72%, o en algunos otros como números era 40-70%, de la vulnerabilidad de desarrollar este trastorno, y que los genes que se han visto que han estado asociados con el desarrollo del TEP, en general también se asocian a otros trastornos psiquiátricos comunes, como la depresión, el trastorno generalizado, o sea, ansiedad generalizada, ¿cierto? Entonces, lo que en algunas partes se propone es que más que una vulnerabilidad específica para algunos trastornos psiquiátricos, exista como una vulnerabilidad general. Algunos de los factores que se han visto, que se han estudiado, ¿cierto?, ha sido en relación a la vida, al sistema... Hay que poner en silencio. Gracias. Ya, entonces, de la vía serotoninérgica, me imagino que conocen un poco de la alteración, ¿cierto?, de los alelos en el 5-HTLPR, que aquí el alelo corto daría como una reducción de la expresión y la recaptación de la serotonina en un 50%, y se ha visto que podría estar asociado con el TEP. En los glucocorticoides, la expresión genética, ¿cierto?, de ciertos receptores, como la modulación de la expresión de receptores a través de FKBP5, y también se ha visto alteraciones de los factores neurotróficos, como el BDNF, que cuando hay polimorfismos de este gen, como que baja la secreción de este, y por ende habría alteraciones, por ejemplo, en la neuroplasticidad. La verdad es que se han estudiado y se han asociado más de 50 genes como en distintas vías, ya sea en el eje hipotálamo hipófisis, se me olvida el nombre. ¿Ah? No, como, claro, el sistema adrenérgico, el dopaminérgico, el serotoninérgico, entonces se ha visto que la vía puede estar como alterada en distintas partes. Y la verdad es que la influencia de estos genes o como de los factores genéticos va a estar siempre moderada por el tipo de trauma y el momento, o sea, como el tipo de trauma, los factores ambientales que estén rodeando la situación, así como el momento. No es lo mismo sufrir un trauma a los pocos años de edad que sufrirlo de adulto en relación a la expresión genética. ¿Y por qué esto? Porque se ha visto algunas cosas como a nivel epigenético que podrían estar explicando alteraciones. Y aquí lo que se plantea es que la negligencia o el trauma en la primera infancia podría generar cambios epigenéticos en el sistema de estrés, lo que lleva a una regulación aberrante del eje HPA y respuestas prolongadas y desadaptativas a los factores estresantes que se van a encontrar más adelante en la vida. O sea,
si por ejemplo, que es mucho lo que nos toca ver a nosotros, ¿cierto? Niños que están expuestos a maltrato, a negligencia por parte de sus padres, como estos eventos adversos en la infancia, pueden desarrollar cambios epigenéticos que van a llevar a una expresión alterada, ¿cierto?, de los receptores en general, y eso va a determinar que la exposición posterior a nuevos eventos traumáticos pueda ser desadaptativa. Entonces, aquí lo que se produce y lo que se ha visto es que los cambios epigenéticos llevan a la inhibición de la expresión de los receptores de glucocorticoides en el hipocampo, por la metilación del ADN a lo largo del cromatófono del gen. Entonces aquí está el estudio de las ratitas. Entonces vemos las ratitas que tuvieron conductas de maternaje versus las que no las tenían, ¿cierto? Como el grooming, el cuidar, el estar ahí. Y aquí vemos cómo el promotor del gen, ¿cierto?, se va a llevar a la transcripción, que va a llevar a la expresión, ¿cierto?, del GR en el hipocampo. Mientras que cuando hay bajas conductas de maternaje, lo que sucede es que se metila el promotor, no se puede unir aquí, ¿cierto?, el factor de transcripción, y perdemos la expresión del gen. Entonces baja la expresión de GR en el hipocampo. Estas alteraciones genéticas, como la metilación del promotor, lo que se ha visto es que se pueden heredar. O sea, estas ratitas, una vez que tengan sus propias ratitas, también van a tener esta alteración de la metilación. Y esto no salió en los textos que leímos nosotros, pero sí yo lo vi en mis clases de neurobiología un poco, que da algo de esperanza, es que a pesar de que estas alteraciones se heredan, estos como nuevas camadas de ratitas, si son expuestas a maternaje, como a conductas apropiadas de maternaje, igual esto se puede revertir. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas ratitas cuando están expuestas a estrés? ¿Cierto? Una ratita que es normal, expuesta a estrés, va a liberar glucocorticoides, ¿cierto? Y estos van a generar, se van a unir al receptor en el hipocampo y va a haber una inhibición de la respuesta de estrés, que va a terminar, ¿cierto?, la respuesta. En cambio, en las que no estuvieron expuestas a conductas de maternaje, ¿cierto?, como a esta negligencia durante el principio de la vida, una vez que están expuestos al estrés, se liberan los corticoides, pero como hay pocos receptores en el hipocampo, no existe una inhibición como adecuada de la respuesta y no se termina, ¿cierto?, la respuesta al estrés. Pasando a la segunda parte de los factores, están los neuroanatómicos. Los estudios en general se hicieron inicialmente en estas tres áreas, como mirando el hipocampo, la corteza prefrontal y la amígdala, porque era lo que estaba más relacionado con esto del condicionamiento al miedo, que lo vamos a ver un poco después. Y lo que se observó era como un volumen de hipocampo disminuido, preferentemente, que en realidad a través de distintos estudios se fue comprobando que más que una consecuencia del TEP era un factor de riesgo. O sea, los pacientes que tenían una disminución del volumen del hipocampo tenían más riesgo de hacer un TEP posterior. Eso se hizo con estudios de gemelos monocigotos, ¿cierto?, y quienes estuvieron o no estuvieron expuestos a la guerra de Vietnam. Y por otro lado, lo que se observa es una disminución como de la actividad de la corteza prefrontal y un aumento de la actividad de la amígdala. Porque aquí lo que sucede es que no estaría como haciendo el efecto de inhibición del top-down, ¿cierto? Pero últimamente se ha hablado de que esta no es la única vía, ¿cierto? La única vía no es la vía del miedo, sino que han aparecido otras como redes neuronales que han sido de importancia, como la red de la detección de amenazas, que se relaciona, ¿cierto?, con la hiperalerta o la función ejecutiva, con la capacidad de poder controlar, ¿cierto?, como estos pensamientos intrusivos que aparecen, la regulación emocional y el procesamiento contextual, ¿cierto?, como el poder como identificar el contexto y reaccionar acorde a eso. Este es un cuadrito súper bonito que muestra un poco todas las áreas que estarían involucradas acá. Entonces está en relación a la regulación emocional, ¿cierto?, y la función ejecutiva, principalmente la región prefrontal, ¿cierto?, medial, dorsolateral y ventrolateral. Y en cuanto a la respuesta a las amenazas, está la ínsula, la corteza cingulada anterior, la amígdala. En el procesamiento contextual, de nuevo, ¿cierto?, aparece la corteza prefrontal, pero también está el tálamo, el hipocampo, y en el aprendizaje del miedo está la amígdala, principalmente. En uno de los textos hablaban un poco de cómo funciona la amígdala y que se ha visto que distintas como patrones de actividad se relacionan con distintos fenotipos del TEP.
Entonces, cuando existe una submodulación emocional, que sería, ¿cierto?, aquí, como una undermodulation, implica una inhibición prefrontal disminuida, o sea, está funcionando menos la corteza prefrontal, que va a estar involucrada, ¿cierto?, en el procesamiento de las emociones con mayor capacidad de respuesta autónoma. Entonces, aquí aparecen los síntomas como el hiperarousal, la reexperimentación. Mientras que cuando existe una sobremodulación emocional, se refleja una exagerada amortiguación de la expresión emocional y el desapego emocional relacionado. Entonces, cuando existe aquí una sobremodulación, ¿cierto?, lo que está activado, más activado, es la corteza prefrontal y menos la amígdala, ¿cierto? Y esto lleva a síntomas como el hiperarousal o la despersonalización, desrealización, el numbing y la analgesia. En cuanto a los factores neuroquímicos, también esto se ha hecho como un poco desde lo que se supone que debería estar alterado, se fue a estudiar como dirigidamente, ¿cierto? Entonces, lo primero que se estudió fue la norepinefrina, y vieron que existiría, o la hipótesis era que debería haber una hiperactividad, ¿cierto? Y que esta activación de las vías noradrenérgicas sería primordial en la consolidación de la memoria emocional, que en consecuencia llegaría como a los síntomas de la hiperalerta, la experimentación y la reactividad. Pensando en esto, se planteó como el uso de propranolol como una medida preventiva de TEP, pero la verdad es que no se han mostrado resultados como que favorezcan esta teoría. Pero por otro lado, en pacientes que posterior a la exposición traumática han recibido morfina, que disminuye, ¿cierto?, la expresión de la norepinefrina, se ha visto que efectivamente disminuye las tasas de TEP. Entonces ahí hay como esta evidencia mixta, ¿cierto?, de que sí, o sea, está involucrada, pero cómo utilizar esta información para poder llevarla a la clínica es un poquito más difícil. En cuanto a los glucocorticoides, como ya conversábamos antes, ¿cierto?, una parte está desde la epigenética, pero también se ha visto que, contrario a lo que uno pensaría de esta exposición a estrés, ¿cierto?, crónico, los niveles de glucocorticoides están más bajos en estos pacientes. Y lo que se plantea es que habría una como señalización insuficiente en el momento del trauma, favoreciendo la expresión de las vías del sistema nervioso simpático. Entonces, mejorando la consolidación de esa memoria. Como el cortisol se une, ¿cierto?, a los receptores para hacer un feedback negativo, y aquí está disminuido, lo que se plantea es que habría como una actividad aumentada del eje, llevando una respuesta elevada de catecolaminas y una sobreconsolidación del trauma. También se plantea hoy en día como una nueva área de estudio el tema como hormonal y las diferencias que se han visto entre los hombres y las mujeres, ¿cierto? Sabemos que la tasa es distinta, las mujeres versus los hombres es 12:1, y se ha planteado que en las mujeres existe una mayor respuesta noradrenérgica ante estímulos aversivos, una mayor reactividad de la amígdala ante estímulos amenazantes y una mayor retención de recuerdos emocionales. Pero lo que también se ha visto es que como parte de esto se explicaría desde el ciclo menstrual, ¿cierto?, y las variaciones hormonales que van ocurriendo. El estrógeno y la progesterona influirían en el condicionamiento y extinción del miedo, y la fase como de mayor riesgo para que esto ocurra es la fase lútea media. Se plantea que podría ser porque la progesterona también se puede unir a receptores glucocorticoides. De lo psicosocial y psicológico, bueno, aparece en la historia del desarrollo, ¿cierto?, el trauma infantil, que se ha asociado a alteraciones estructurales en el hipocampo, en el cuerpo calloso, en la corteza cingulada anterior, en el órbito frontal, ¿cierto?, y en la prefrontal. Y como vimos, aquí igual aparece, ¿cierto?, como desde la genética también, los cambios epigenéticos que uno se puede asociar como al trauma infantil o el trauma temprano, que también están relacionados con esto, la historia, ¿cierto?, y también que a veces puede influir en la forma en que la persona ve el mundo, ¿cierto? Y desde lo neuropsicológico se plantean déficits en las funciones ejecutivas principalmente, ¿cierto?, y alteraciones en la desconexión de la amenaza, o sea, como dificultades para poder desconectarse de eso y la respuesta, la inhibición, la orientación. Entrando un poquito a los modelos etiológicos, existen distintos modelos que se han planteado. El primero, y que es como el más importante, ha sido el condicionamiento del miedo. Está el procesamiento de memoria, el modelo cognitivo y otros modelos que vamos a mencionar más breve. El condicionamiento del miedo primero parte, ¿cierto?, de este condicionamiento mucho más clásico de Pavlov, en que lo que se plantea es que una experiencia de peligro, o como esta percepción del peligro, sería un estímulo incondicionado, y las señales de peligro aprendidas serían los estímulos condicionados.
Entonces, estímulos que antes eran neutros, ahora se emparejan con el evento traumático y van a como gatillar estas reacciones basadas en la ansiedad, la reexperimentación, la reactividad, la interpretación de las amenazas y la evitación. Cuando uno lo piensa así, entonces sería como que la exposición a trauma, entonces, inequívocamente debería llevar al trastorno. Lo que se plantea como para responder por qué esto no pasa, es que podría existir como una respuesta dosis dependiente. O sea, a medida que aumenta el trauma, podría ser que se aumente como la posibilidad de desarrollar el trastorno. Pero esto tampoco se ha visto tan así, porque incluso en poblaciones que han estado expuestas a eventos como muy importantes traumáticos, guerra, se ha visto que no todos tampoco van a desarrollarlo. Entonces, hay que buscar otras explicaciones, ¿cierto? En general, los factores que hablábamos que van a gatillar como la sintomatología pueden ser conscientes, o sea, puede ser que el paciente se dé cuenta de qué es lo que desencadena la sintomatología, así como pueden ser señales contextuales mucho más sutiles. A veces eran como movimientos en el campo visual que podían inducir estos síntomas de miedo y ansiedad sin que el paciente sea consciente de por qué esto ocurrió. La respuesta fisiológica, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la respiración, la sequedad de la boca, este comportamiento defensivo se pueden desencadenar por estas experiencias, tanto las que son conscientes como inconscientes, y las más extremas van a activar como un flashback en el que el paciente va a tener como una situación temporal en que va a confundir un poco qué es lo que está pasando ahora versus lo que pasó antes. Entonces, uno obviamente piensa que si sé que este factor me va a llevar a pasar por todo esto, ¿cierto? Todos estos síntomas, toda esta situación, lo más obvio es que uno tienda a evitar estas situaciones, ¿cierto? O sea, uno no quiere pasar por eso, ¿no? Entonces, esta forma de enfrentarlo se entiende desde el condicionamiento operante como un refuerzo negativo. Entonces, lo que se plantea acá es que el trastorno de estrés postraumático sería como una incapacidad para desaprender los pensamientos y comportamientos adaptativos al regresar a un lugar seguro. O sea, una vez que ya pasó el trauma, se persiste como en esta como sin poder darse cuenta que uno ya no estaba expuesto. Aquí igual como para mostrarles un poco las estructuras involucradas, ¿cierto? En esta teoría está la corteza prefrontal, ¿cierto? La amígdala y el hipocampo. Y un poco como el rol importante que tiene la amígdala acá de generar la primera respuesta, ¿cierto? Y aquí vemos todas las conexiones que hay, cómo se relaciona con los síntomas que uno ve en los pacientes. No los voy a mencionar todos, pero es como para que tengan una idea y después lo puedan mirar con el Pablo. Entonces, en el condicionamiento del miedo, lo que ocurre y lo que se plantea es que existen deficiencias en el aprendizaje de la extinción de este condicionamiento. Entonces, aquí se postula que estas deficiencias tendrían relación con la dificultad de aprender nuevas asociaciones inhibitorias y que los recordatorios que existen van a continuar señalando un peligro potencial para el sobreviviente al trauma, incluso cuando el peligro ya no está presente. Entonces aquí lo más importante es que inicialmente todo lo que sucede es muy adaptativo, ¿cierto? Como el que uno no, como empezar a reconocer señales en el ambiente que me señalan peligro, es muy adaptativo. El problema es que lo que pasa en el TEP es que se pierde esa capacidad de desaprender el miedo cuando ya el peligro no está. Y entonces, ¿cierto? El TEP se va a mantener por esta como escasa capacidad de extinción y para que esto se lleve a cabo, ¿cierto? Como para poder aprender esto se necesita plasticidad sináptica, y aquí es cuando aparece el BANF, que hablábamos antes, que es como otro foco que ha ido tomando como importancia con el tiempo. Aquí puse un cuadrito que estaba en uno de los textos, que muestra un poco cómo se explican desde esta teoría, ¿cierto? Los distintos grupos sintomáticos, como como los pensamientos intrusivos, o los recordatorios, ¿cierto? La reactividad, todo eso desde el condicionamiento clásico, mientras que las conductas evitativas se van a explicar desde el condicionamiento operante, ¿cierto? Otro de los modelos está en el procesamiento de memoria, que plantea que la memoria tendría como dos carriles como paralelos en que uno va como a
codificar la memoria, y que uno de esos sería como las representaciones contextuales y el otro serían las representaciones sensoriales. Lo que se plantea en el TERT es que estos dos como sistemas se desconectan. Para entender un poquito a qué se refieren los dos sistemas, las representaciones contextuales serían como más flexibles, conscientemente accesibles, que van a depender del contexto, y están conectadas a las estructuras cerebrales de la corteza temporal inferior, el hipocampo y el perihipocampo, mientras que las representaciones sensoriales son inflexibles, involuntarias, van ligadas a las sensaciones desintegradas de la memoria autobiográfica, o sea, no van en conjunto como con esta memoria de los hechos, ¿cierto? Y están conectadas con las áreas parietales superiores, la amígdala y las áreas de la insula del cerebro. Entonces, lo que se plantea acá es que esta como separación de los dos sistemas conduciría a que los recuerdos traumáticos estén mal integrados y mal elaborados, llevando a que sea difícil de identificar o recordar verbal e intencionalmente esto, y que, por ejemplo, como hechos, ¿cierto? Como cosas más sensoriales puedan traer de vuelta los recuerdos, como que son teorías que igual han sido bien cuestionadas, pero esa es como uno de los modelos que se plantea. Otro de los modelos que tiene relación con la memoria es la reconsolidación de la memoria, que hace poco tiempo lo vimos con el doctor Sáez, ¿cierto? Que es como que cada vez que yo me acuerdo de algo, este recuerdo va a ser momentáneamente lábil y va a necesitar ser como reconsolidado. En ese proceso de como traerlo a la memoria y actualizarse, como puede cambiar la función y se puede como recordar de una forma distinta. Entonces lo que plantea esta teoría es que cualquier recuerdo en particular es tan antiguo como la última vez que yo lo recordé. Y cada vez que se recuerda una experiencia traumática, la memoria del paciente va a actualizarse de nuevo en relación a esto. Entonces no es un recuerdo que queda atrás, sino que es un recuerdo que se está constantemente reconsolidando en la memoria. Entonces aquí había como un ejemplo. La exposición al evento traumático, ¿cierto? Y primero va a estar por la memoria a corto plazo, se va a consolidar en la memoria a largo plazo, y desde aquí, ¿cierto? Está el retrieval, que es como llevarlo al presente, ¿cierto? A la memoria de trabajo y después reconsolidar, ¿cierto? Y hay momentos en que estos recuerdos van a estar alterados y se va a mantener en este mismo como circuito. Lo que pasa con la extinción es que ya está como el recordar no debería seguir generando como las mismas como consecuencias adversas, y ahí pasaría a ser como un recuerdo que ya está como más seguro en un estado inactivo. Desde el modelo cognitivo se plantea que como cuando ocurre el trauma, la persona que está expuesta al trauma, se destruyen como las creencias previamente sostenidas sobre la seguridad, la dignidad de uno mismo, y se comienza a elaborar como una memoria deficiente del trauma, asociando de forma excesiva la memoria con señales externas, como lo que se llamaba como procesamiento de los datos, como, y dándole valoración negativa al trauma, a las reacciones postraumáticas, que van a llevar como a este mayor sentido de amenaza e incapacidad para procesar el evento. Entonces, lo que uno esperaría en una respuesta normal al trauma es que este como un procesamiento, ¿cierto?, esté asociado al significado personal del evento, o sea, que sea elaborado dentro de la base de memoria autobiográfica más amplia, que la persona como que pueda entenderlo desde ahí, ¿cierto?, como ir dando un correlato a lo que está pasando. Pero lo que pasa en el TEP es que el procesamiento excesivo como basado en los datos se va a priorizar los componentes externos y sensoriales sobre lo autorreferencial, conduciendo como a una memoria del trauma que no va a ser elaborada y que va a poder desencadenarse fácilmente cuando aparecen estas señales sensoriales, porque está como fijada como en los datos más que en la experiencia. Desde ahí, como que uno se plantea que las estrategias que la persona va tomando para manejar la amenaza van a ayudarlo como a reducir la angustia a corto plazo, como el efecto negativo en ese momento, pero en verdad lo que van a terminar haciendo es evitar que la persona pueda tener un aprendizaje adaptativo, inhibiendo la recuperación y manteniendo los síntomas. Aquí hay un cuadrito que muestra un poco, ¿cierto?, las condiciones pretrauma, ¿cierto?, las creencias que tiene uno mismo, del mundo, de otras personas, y como el estilo de coping habitual de la persona. Durante el trauma van a importar las características del trauma, el procesamiento cognitivo, y aquí pasa que la memoria del trauma entonces va a estar fragmentada, ¿cierto?, no va a estar integrada en la memoria autobiográfica, y va a ser entonces como gatillada por algunos como datos o cosas más sensoriales, ¿cierto?
y que va a llevar como a esa sensación de la amenaza constante. Que ahí están los síntomas del TEP, ¿cierto? Y esto, como a su vez desde la memoria del trauma, existe como esta creencia negativa, como este enfrentamiento negativo del trauma y las secuelas, como en relación al mundo, a uno mismo, a los otros, al futuro, a los síntomas, que es cierto como desde donde se plantea lo cognitivo. Entonces aquí se va a generar como desde este miedo de la amenaza, ¿cierto? Estrategias de coping que tienen la intención de controlar esta amenaza, que son la evitación, las conductas como de seguridad, la rumiación, pero que en verdad, como vimos aquí, van a estar manteniendo el círculo. Otros modelos que se plantean acá son, por ejemplo, el de procesamiento emocional, que Horowitz postula un modelo en que, como desde lo psicodinámico, existe una incapacidad para integrar el evento traumático a esquemas previos. En la teoría del procesamiento emocional se centra en el desarrollo de estructuras de miedo adaptativas o patológicas, y que estas van a ser patológicas cuando son elementos de respuesta excesivos que son resistentes a la modificación, o sea, que son rígidos, ¿cierto? Y cuando existe la evitación o la reactividad fisiológica, o cuando las estructuras incluyen elementos que son poco realistas. En cuanto al trauma complejo, el TEP complejo, la exposición repetida y persistente a eventos traumáticos, la mayoría de las veces en forma de abuso sexual o físico infantil repetido, interrumpe el apego normal del desarrollo en los procesos cognitivos y emocionales. O sea, un niño que está expuesto, es distinto a un niño que está expuesto a un accidente automovilístico que un niño que está expuesto, ¿cierto?, a un abuso constante sexual por su papá. O sea, son cosas muy distintas, ¿cierto? Porque en el segundo se está jugando algo súper importante, que es el apego. Existen entonces déficits crónicos en el funcionamiento interpersonal y la regulación de las emociones, con un aumento de las experiencias disociativas. No sé si se acuerdan un poco de lo que mencioné antes de la amígdala y como estos extremos de la regulación emocional con la amígdala. Estos estarían más, ¿cierto?, hacia como un hipoarousal, ¿cierto? Y finalmente igual se planteaba un poco desde el duelo prolongado, como que en determinadas circunstancias los procesos normales de duelo se van a ver interrumpidos por procesos de pensamiento, comportamiento que van a impedir que se procese y se acepte por completo la pérdida de este ser querido. Y hay tasas más altas de duelo prolongado en quienes experimentan la pérdida violenta y repentina de sus seres queridos, o sea, como en eventos que son más traumáticos. No sé si hablé muy rápido, pero ya estoy terminando. Entonces, en las condiciones, como me gustó esto porque igual era súper importante como considerar algunas cosas a nivel cultural y como de género que pueden estar ahí siendo como importantes al momento de enfrentarnos, como se plantea que, por ejemplo, las tasas de TEPS son más altas en personas de género femenino, ¿cierto? Y como la población no blanca, porque estos estudios están hechos, ¿cierto?, la mayoría en Estados Unidos, la verdad es que también se plantea que esta misma población es una población que suele tener menores niveles de educación, ¿cierto?, peores condiciones socioeconómicas, y que están, por hecho, como más expuestos a situaciones de riesgo o mayor exposición a situaciones traumáticas. Entonces, que tal vez esto podría ser como la razón de que existan más tasas. Y también aquí se menciona un poco desde lo cultural que las distintas culturas tienen distintas formas de enfrentarse al trauma. Entonces hay cosas que en algunas culturas como que este guión sobre cómo responder va a estar adecuado a pesar de que podría cumplir con criterios, mientras que en otros claramente no lo es. Entonces aquí, como siempre, se cuestiona un poco como los criterios del DSM-5 en relación a que están basados como en una población en específico. Y como para terminar, mostrarles un poco este cuadrito, ¿cierto?, que tiene como un esquema para entender cómo se genera el estrés postraumático. Entonces existen factores de riesgo, que son los que conversamos, ¿cierto?, genético, trauma infantil, los estilos cognitivos, que una vez que se expone al trauma van a generar como este enfrentamiento negativo, ¿cierto?, el condicionamiento del miedo y como esta alteración en la forma de codificar las memorias, que van a ser mantenidos con síntomas de rumiación, evitación, ¿cierto?, la reactividad o como la incapacidad de hacer este down regulation desde la corteza prefrontal hacia la amígdala. Y finalmente se va a llevar al TEP. Yes.
Súper bien, Maca, muy bien. Ahí. Muy buena presentación, bien clarita, bien concisa también. Se nota una buena integración de los distintos papers. Últimamente han salido, o sea, ni tan últimamente, pero sobre todo el paper que ese que les pusimos de el llama es particularmente ilustrativo sobre el tema. Para los que no tuvieron la oportunidad de leerlo, les recomiendo que lo lean. Súper claro. Porque ayuda a entender un poco lo que vamos a ver después, que son cómo tratamos. Sobre todo como el tema de los procesamientos de memoria son bastante importantes como para poder entender el tipo de terapias que hay, como el MDR o la terapia de exposición prolongada, la terapia narrativa, que justamente aprovechan este tipo en el fondo tienen un sustrato neurobiológico de por qué podrían funcionar bien. No sé si alguien tiene alguna duda. Sí, yo tengo una duda, que por ahí Macarena mencionó el uso de morfina. No sé si es experimental nada más o se está usando como clínicamente para prevenir el desarrollo de TEP. Se ha hecho más experimental, la verdad es que podrían haber algunos resultados iniciales promisorios, pero no se está ocupando de forma rutinaria, aún, por lo menos. Lo que sí se está ocupando un poco más rutinario por la evidencia que tiene es el uso de, ¿cómo se llama? Hidrocortisona, como en las primeras horas post-trauma. Se habla de las horas de oro, que serían dentro de las primeras 6, pero eventualmente se ha visto que pudiese, esto con menor evidencia, pero pudiese todavía beneficiarse dentro de las primeras 24, incluso un poquito más se planteó. Las primeras 6 horas son bastante importantes, sobre todo un poco porque se ha visto que un factor de riesgo para el desarrollo de estrés postraumático tiene que ver con la hipocortisolemia, por un lado, basal, y además porque los corticoides inhiben la síntesis proteica a nivel hipocampal, entonces podrían hacer que la memoria de hecho no se guarde bien, o no se guarde con la penetrancia suficiente a nivel de potenciación a largo plazo. Entonces podría ser esa la explicación de por qué podría haber una utilidad en los glucocorticoides. En las primeras horas post-trauma, después de esto podrían no servir. O sea, pasado ese tiempo, cuando la memoria ya se consolidó, de hecho teóricamente podría ser hasta negativo. Otro tipo de terapias que se ha tratado de hacer es como fármacos que permitan la consolidación justamente de las memorias cuando se han reprocesado. En ese sentido, cuando, por ejemplo, interterapia, no sé, se hace terapia de exposición u otro tipo de terapia, y entre una y otra sesión se administra, ya sea previo, horas previas, etc., fármacos como la cicloserina, por ejemplo. Ya lo vamos a ver más adelante, que podrían ayudar a consolidar la memoria modificada por la terapia. Eso. Recuerden para los residentes de segundo de que esta presentación es de vital importancia en su examen. Estos son cosas que sí, en el fondo, esperamos que ustedes nos puedan decir de memoria cuando les toque su examen oral. ¿Ya? Entonces les recomiendo, si es que no lo leyeron, leerlo, si no, repasarlo cuando les toque su examen, porque especialmente tenemos algunos docentes que son bien especialistas en trauma, y si es que les toca a ese docente en su examen, les aseguro de que lo más probable es que les pregunten, ¿ya? Sí, es cierto. Pero no Renato. se confíen que los otros también podamos preguntar. Es verdad. Pepe, Alvide pregunta. Es que a mí, yo me quedo dando vuelta una duda de los corticoides, porque tú dijiste que, a ver, los corticoides a nivel del hipocampo disminuyen como la proliferación neuronal. No, la síntesis proteica. Perdón, la síntesis proteica.
pero como que no me hace mucho sentido porque están bajos los corticoides. Me acuerdo que leí que eso era como un feedback negativo. Claro, lo que pasa es que, en el fondo, claro, es que basalmente en la persona con trauma, ¿cachai? Un factor de riesgo es que tengan, de hecho, como cortisolemia baja, ¿cachai? Entonces, eso podría, de hecho, como en el fondo, a ver, los corticoides a niveles normales, fisiológicos, cuando uno está sometido a como una experiencia intensa, amenazante, obviamente la respuesta normal de cualquier persona, de hecho, debería ser activación del eje y aumento de las catecolaminas. Eso sería lo que normalmente debería pasar. El que no pase eso da riesgo a que la memoria se guarde de forma anómala, ¿ya? Cuando uno da un pulso de corticoides que son de alta potencia y a dosis suprafisiológica, podrías interferir con la síntesis proteica, ¿cachai? Pero eso, estamos hablando a niveles más altos de los que manejan las personas normalmente, que les permita consolidar bien las memorias o mal las memorias, ¿cachai? Entonces, niveles bajos, por un lado, podrían ser negativos en cuanto se consolida de forma inadecuada, y niveles muy altos, teóricamente, o sea, sí, podrían ser, entre comillas, negativos en consolidación de memoria por inhibición de síntesis proteica. Y también, obviamente, el feedback negativo influye, como tú bien dices, pero en el fondo por eso es que se plantea que podría funcionar. Ya entendí, que uno lo que busca en ese caso, en el paciente con un evento traumático que eventualmente tiene niveles bajos, es que no se consolide esa memoria. Exacto. Eso es lo que uno busca con los corticoides. Activamente, claro, o sea, como que no ayudarle a... O sea, más que se consolide mal, es que no se consolide. Claro, que no se consolide ese recuerdo traumático, en el fondo, claro. Sí. De hecho, bueno, como que un amigo mío que afortunadamente no conocen, así que no hay problema que les cuente, indistintamente sufrió un trauma y lo mandamos dentro de la primera hora a la urgencia a pasarle corticoides. Lo que él cuenta es que no tiene muy bien guardado el recuerdo tampoco, no se acuerda mucho. Afortunadamente igual era un trauma menor, pero igual, en el fondo podría haber sido, sobre todo porque él ya había desarrollado un estrés postraumático previamente por otra cosa. Entonces, en ese caso, de hecho, él dice, no me acuerdo bien de lo que pasó. Funcionó, digamos. Interesante igual. Nosotros nos tocó revisarlo, parece en algún, si no me equivoco, en algún journal Sí. o algo así, como los corticoides, y hasta ahora la evidencia, claro, es súper a corto plazo. Pues. No hay nada de estudio a largo plazo a ver si es que esas personas que en el momento quizás se evitó un trauma agudo hagan una, no sé, como una aparición de retardar el trauma o Claro. Claro, sí. Obviamente falta evidencia y está en pañales un poco. Hay una revisión Cochrane del tema también. Pero podría eventualmente ser una alternativa. Ahora hay que ver, pues, porque inicialmente el propanolol también se planteó por lo mismo y después se anduvo cayendo. Los primeros estudios fueron positivos y después los siguientes fueron, o sea, que no mostraban efectos claros, beneficiosos. ¿Viste? Algo quería preguntar. Parece, ¿o no? A menos que estés saludando. Está pegado, parece. ¿Víctor? ¿Alguien quería preguntar? No, que tenía una duda en base a lo que dijiste. Entonces, los pacientes con trauma tienen el nivel de cortisol bajo, entonces uno les da hidrocortisona. Pero los pacientes que tienen el nivel de cortisol alto o normal y uno les da hidrocortisona, también sería nocivo. Claro, pero lo que pasa es que gente con cortisol alto o normal pudiese ser de hecho un factor no de riesgo, no sé si protector, pero no de riesgo para el desarrollo de estrés postraumático. ¿Cachai? Entonces, en ese sentido, una persona que le pase eso, teóricamente no debiese ser necesario. ¿Cachai? Ahora, obviamente, si los saturáis de corticoides, tampoco probablemente va a conciliar bien la memoria, pero tal vez ese paciente podría, de hecho, haber tenido una respuesta resiliente, por ejemplo. ¿Cachai?
No lo sabemos, y tampoco sabemos porque tampoco podemos medirle cortisol a la gente durante la vida. Recuerden que esto no sé si lo tienen tan claro, pero el cortisol más que los niveles importa la pulsatilidad de esto y la ritmicidad vespertina. Entonces, eso es verdad en pacientes sin hipocortisolemia basal, pero también es verdad, obviamente, o sea, es verdad en la fisiología humana, así, digamos. Entonces, muchas veces es la pulsatilidad lo que, más que el tono sostenido, lo que pudiese modificar esto que les digo. O sea, el problema es que si yo les mido cortisol basal o lo que sea, no tengo idea cómo está ese ritmo. ¿Cachai? O sea, no me sirve, no es útil. Entonces, por eso habitualmente estos estudios se hacen con ley pareja no es dura. Tal vez por eso es que falta un poco más de evidencia, porque estamos hablando de gente que tal vez nunca lo iba a desarrollar y fin, otros que sí lo iban a desarrollar y no estamos metiendo gente distinta, o sea, porque no hay cómo saberlo. Puede ser, puede que no. Mi hipótesis. Eso. No sé si hay más dudas, chiquillos. ¿No? Impecable. Ya, pues, seguimos entonces. El próximo martes nosotros estamos de vacaciones, pero les voy a supervisar igual el seminario, me voy a conectar de la casa. ¿Ya? Así que eso, para no atrasar más los seminarios. Ya, así que hoy día les subo la bibliografía. Que estén bien, cuídense. Chao. Gracias, Renato. Chao. Muchas gracias. Gracias.